estamos con el rabino Eli Abadi, que es mi paisano, mi amigo. Es un honor de que ha sido el rabino de Emiratos Árabes Unidos y sigue con una trayectoria, la verdad, increíble, una trayectoria de muy alto nivel que nos enorgullece a todos los judíos de Líbano y de Siria. Y ahora hay una nueva publicación, un estudio de Justice for Jews from Arab Countries, liderado por el rabino Eliabadi, el- y habla de la cantidad con la cual los judíos fueron despojados por el gobierno sirio, y esta cantidad ahora suma 10.692 millones de dólares aproximadamente. Fueron despojados porque fueron expulsados de Siria sin derecho a llevarse más que unas cuantas pertenencias. Obviamente, bajo régimen de Assad fue imposible recuperar esos bienes para que legalmente fueran transferidos a ellos o a sus descendientes. Pero Eli acaba de cambiar la situación en Siria con la caída de Assad y la llegada de un nuevo gobierno. Quienes hemos sido expulsados de Siria y despojados de nuestros bienes, y nos incluimos tú y yo, ¿qué podemos esperar de este nuevo gobierno si es que podemos esperar algo? ¿Tiene este gobierno relaciones con Israel? ¿Hay alguna esperanza? De eso y más hablaremos en esta entrevista. Muchas gracias, Eli. Cómo no, cómo no. Primero que nada, May, es siempre un placer charlar contigo. Como dices tú, una amiga, compatriota de la misma comunidad, y es siempre un placer. Gracias por las oportunidades que me has dado para salir parte de tus programas. Es un honor, Rabito. Gracias. Eh, Entonces, déjame darte primero como una vista más amplia de la situación. JJAC, que es la Organización Justicia para los Judíos de Países Árabes, que yo soy el copresidente, llevamos ya muchos años tratando de investigar y monetariar, como quien dice, los valores de las. Evaluar, ¿Cómo? evaluar. Evaluar de una forma monetaria, o sea, de una forma económica, los valores que las comunidades judías han dejado en todos los países árabes, en 10 países árabes para ser exacto, e Irán. Ah, o sea, ah, por el establecimiento del Estado de Israel, unos antes del establecimiento, unos con el establecimiento y otros países después del establecimiento. Cada país tiene su propia historia y su propia forma de haber o expulsado a los judíos o perseguido a los judíos o los impresionar, los pusieron como prisioneros. Entonces, cada país lo hizo diferentemente, cada país lo hizo a un poco diferente tiempo también, pero todos con la misma meta, hacer que sus ciudadanos judíos sufran y hacer que sus posesiones se queden en el país, que el país se enriquezca por esas posesiones que tienen. Eh, ya tenemos todos los reportes. No hemos publicado solamente el reporte de Siria porque con lo que está pasando en Siria, pensamos que es una situación propicia para poder publicar el reporte y así los nuevos dirigentes de Siria que estén al tanto de lo que estamos pensando. Este proyecto duró muchos años, como dije, pero ya todo está hecho con gente muy profesional de compañías de actuaría y compañías de contaduría y aparte de mucha investigación en museos, en archivos locales de cada país, que mandamos gente que vaya a los archivos ahí, y también archivos internacionales, archivos en Israel. Y finalmente llegamos a esos números. También participaron las familias que fueron despojadas.
Entrevistamos varias familias importantes de cada país. Hay familias que no quisieron ser entrevistadas, hay que sí. O entrevistamos a los presidentes de las comunidades que están en exilio ahora de su país. Y hay organizaciones de cada país que las tienen o en Francia o en Italia o en Israel o en Estados Unidos que entrevistamos y varios de ellos tienen archivos que investigamos en esos archivos para ver. Y bueno, esos países van de Marruecos a Algeria, a Tunisia, a Libia, Egipto, Yemen, Adén, Irak, Siria, Líbano e Irán también. Esos son los 10 países, creo que ya nombré a todos. Y Siria, una de las comunidades muy importantes, que la gente judía que vivía ahí vivían bien, tenían muchas posesiones, casas, campos, trabajos. En Egipto lo mismo. Y la cantidad que salió son más de 10.000 millones de dólares en el dólar de hoy. Si viste el reporte que esos 10.000 millones de dólares están divididos en varias posesiones, unos son del campo, de real estate, de trabajo, de cosas así. Y ahora, la razón por qué hicimos esos reportes, la razón de la existencia de JJAC, de nuestra organización, es primero que nada es educar. Educar primero a nuestros mismos compatriotas, eh, que muchos de sus descendientes o no saben la historia o no la quieren saber porque sus abuelos o abuelas no les han dicho esa historia por cualquier razón que sea, no se quieren a recordar y de los dolores que pasaron. Entonces, primero que nada es educar a nosotros mismos. Dos, educar a, al resto del pueblo judío. Siempre se habla en la historia contemporánea del pueblo judío del holocausto, de la tragedia del holocausto, de la tragedia de los judíos ashkenazim de Europa que sufrieron. Muy poco se habla de la tragedia que los judíos sefaraditas y de países árabes también han sufrido. No estoy comparando esas tragedias porque son incomparables, pero también es parte de la historia del pueblo judío, que se tiene que hablar de esa tragedia de más de 1 millón de personas. Y eso es muy importante, muy importante educar a todo el pueblo judío por igual, como los sefaraditas o judíos de países árabes tienen que saber del holocausto, de esa tragedia, los judíos ashkenazim tienen también que saber de la tragedia que sus hermanos, los judíos sefaraditas de países árabes, han sufrido. Esa es parte de la historia judía que es muy importante. Y educar luego a todo el mundo. Siempre se habla de que hubo refugiados en el establecimiento del Estado de Israel, refugiados que sufren, refugiados que ya llevan más de 76 años ya con el título de refugiados y que hay toda una organización de las Naciones Unidas dedicada especialmente para esos refugiados, donde no hay en todo el mundo una otra organización dedicada a cualquier otro refugiado de cualquier otro país. Estamos hablando, claro, de los árabes palestinos que ya llevan desde el establecimiento del Estado de Israel su historia de refugiados en el Medio Oriente. Y todo el mundo habla de ello, las Naciones Unidas hablan de ella y toda una organización, la UNRWA, se estableció especialmente para ellos, que no hubo ni un establecimiento de una otra organización para refugiados ni de Darfur, ni de Sudán, ni de Afganistán, ni de Pakistán, ni de la India, ni de cualquier otro lado del mundo, o ni de Yugoslavia, Bosnia, todos esos lados, solamente los palestinos árabes. Nos queremos poner en la plataforma mundial que hay otros refugiados que también han sufrido todos esos años por el establecimiento del Estado de Israel, no a causa del establecimiento, pero a causa de los líderes árabes de esos países que discriminaron en contra de sus ciudadanos judíos en sus países, que no tiene nada que ver con Israel.
pero sí lo hicieron. Y fue una cosa oficial, no fue una cosa que cada país lo pensó hacer. Fue una decisión oficial de la Liga Árabe en aquella época que se puede investigar, se puede ver. Tenemos esa declaración de que los países árabes van a o expulsar o perseguir o poner en prisión a sus ciudadanos judíos y quitarles todas sus propiedades como una venganza de lo que Israel hizo o de lo que culpan a Israel que hizo con los árabes palestinos. Entonces es muy importante, es uno de los puntos más importantes de nuestra organización, mostrar al mundo que hay otro grupo de refugiados de esa época. Y esos son los 1 millón de judíos de países árabes. El punto número 3 importante de nuestra organización y por eso esos reportes es que siempre escuchamos de las cantidades que los refugiados árabes palestinos han sufrido todos esos años. No es nuestra calculación, su calculación dicen que hayan en todo, ellos perdieron 30.000 millones de dólares. Dólares de hoy, pero en aquella época. Y siempre dicen, esa es la cantidad, esa es la cantidad. Les vamos a mostrar que con nuestros reportes, aproximadamente 200 a 300.000 millones los refugiados judíos han perdido. O sea, casi más de 10 veces, casi 10 veces la cantidad que ellos perdieron. Para mostrarles que nuestra pérdida son mucho más que ellos. Solamente Siria son 10.000 millones de dólares. Ah, ¿Y qué vamos a hacer con esa cantidad? Bueno, esperemos que un día, si va a haber paz, o si va a haber un acuerdo entre Israel y esos países, o entre Israel y los árabes palestinos, o un acuerdo internacional, que las naciones del mundo siempre van a querer indemnificar a los árabes palestinos que no se pueden olvidar de los judíos refugiados, que si van a indemnificar a los palestinos, tienen que indemnificar a los judíos refugiados también. De la misma forma y por la cantidad que hay, una cantidad que sea, como quien dice, proporcional a sus pérdidas. Y esas nuestras razones por la cual hicimos esos reportes. ¿Cuántos años llevan calculando este reporte, Lee? Yo diría, bueno, este reporte llevamos calculando casi 7 años. 7 años, 7 años de trabajo para Sí, llegar a estas sumas. casi exactamente 7 años, porque son 10 países más Irán. Fue un trabajo muy tedioso y muy difícil, porque no podíamos decirles a los países árabes que venimos a sus archivos para poder hacer ese reporte. Entonces fue hecho de una forma muy clandestina, pero muy, muy profesional. ¿Has visitado Siria, Eli, o cuáles han sido los canales utilizados para esta labor? Yo personalmente no he visitado Siria. Teníamos planeado visitarla en el 2011, con más de 70 participantes sirios libaneses de todo el mundo, no sé si te acuerdas. Y desafortunadamente, y el presidente Bashar al-Assad en aquella época me dijo, te voy a abrir la carpeta roja, el tapete rojo, cuando vengan los protejo, los llevo donde quieran venir, van a ser mis huéspedes. Y desafortunadamente teníamos planeado para el mayo del 2011 y la guerra civil empezó a finales de febrero, marzo y ya no pudimos ir, tuvimos que cancelarlo. ¿Y qué relaciones y resultados ha tenido el JJAC en Siria y cuál ha sido el apoyo de Israel? Bueno, mandamos a gente profesional de esas compañías de actuaría que existen, que hicieron el estudio. Entrevistamos a gente que salieron de Siria
hace como 30 años, los últimos que pudieron salir, y también de rabinos jefes de esas comunidades que todavía se acuerdan qué había y qué no había, y la cantidad de familia y cosas así. Los demás lo hicimos por archivos históricos. Pero Ah, Israel ayudó, no, Israel no ayudó, no fue ayudó. un trabajo No, ah, privado. exactamente. Pero utilizamos archivos de Israel, eso sí, que están archivados en el Museo de Jerusalén y otros museos, en los archivos nacionales. O sea, sí, utilizamos esa información que Israel tiene. Ahora tú hablaste de indemnizaciones. ¿Crees que haya posibilidad de que haya indemnizaciones? ¿Cuáles serían los mecanismos para ejecutar a nivel práctico estas restituciones? ¿Y cómo sería? Bueno, hay un modelo ya con eso, con la restitución de los sobrevivientes del Holocausto, que Sí. varios países europeos, hasta ahora Alemania lo está haciendo, y está pagando a los sobrevivientes. La verdad, no creo que eso va a pasar acá. Tal vez deba de pasar, tal vez lo deben de hacer. Cada país tiene que tomar la responsabilidad y la dignidad de hacerlo y la honestidad de hacerlo. Pero no sé y no creo que eso pase. Si eso pasa, me imagino que ya estaríamos en la era mesiánica, pero, pero estamos más viendo una posibilidad que haya un Fondo Monetario Internacional, no el FM, no, o sea, no el Fondo Monetario Oficial, pero que haya un fondo que se habló de ese fondo en los tiempos del presidente Clinton y se llamó The Clinton Fund, ah, porque él en aquella época sugirió que se haga un fondo monetario internacional, que los países árabes participen y también otros países del mundo participen, que pongan un fondo monetario y de ese fondo todas las familias que sufrieron por eso se reparten el dinero. Cada quien depende de lo que tiene o que sea algo personal o generalmente dividido entre todos. Eso no se ha llegado a decidir, pero esa es una posibilidad, que últimamente se haga un fondo monetario de multimiles de millones de dólares, y que se le dé a las familias que sobrevivientes de esos refugiados una cantidad igual, y si tienen documentación de propiedad y cosas así, tal vez se pueda hablar de más, una cantidad más que sea proporcional a lo que ellos perdieron. Esto fue en la época de Clinton. Ahora, ¿algún otro presidente lo retomó? No, desde aquella época todavía no se ha hablado, porque en aquella época el presidente Clinton lo mencionó y lo sugirió. Y bueno, no hubo como un follow-up, y como no sabíamos cuánto, no teníamos reportes. Ahora que tenemos esos reportes, es más, o sea, es más importante seguir, y creo que es más presente que se pueda hacer. Él y Rabino Eliabadi, ¿cómo recibió usted a nivel personal y profesional la noticia de la caída del régimen de Assad en Siria? Bueno, lo que se decía de Bashar al-Assad desde que empezó la guerra civil es que mucha gente pensó que va a caer inmediatamente, y sabíamos que no iba a caer inmediatamente, pero que iba a caer en una forma que tampoco la gente lo iba a creer. Y eso es exactamente lo que pasó. Am, Creo que él perdió el apoyo de la Rusia, y el apoyo de Irán, aunque tenía un poco de apoyo, pero ya que Hezbollah cayó también, ya no tenía ese apoyo, porque si te acuerdas, Hezbollah ayudó mucho en la guerra civil para, para, para reforzarlo. Y bueno, la Rusia también, pero Rusia creo que perdió el interés, más que perdió el interés, ya no podían hacerlo por la guerra con la Ucrania. Rusia tiene sus propios dolores de cabeza que tenía que atender, que no podía atender a Bashar Assad.
Y bueno, Hezbollah tampoco ya estaba con su fuerza tampoco. Así que cayó y bueno, pasó. Ahora, estamos escuchando diferentes opiniones y diferentes fuentes de ahí. El Jolani mismo dice que va a ser democrático, que va a querer paz con Israel, que no tiene nada en contra de Israel, que todas las comunidades van a vivir tranquilamente y está invitando que los judíos regresen a la Siria. Por otras fuentes vemos videos bueno, pronunciamientos de líderes terroristas que están matando a gente, a cristianos, a alawitas, a gente que es infidel. Así que todavía no sabemos cómo se va a arreglar la situación ahí. Creo que lo mejor que podemos hacer es esperar 6 meses a un año para ver cómo se desarrolla la situación allá, cómo se desarrolla y si en verdad va a haber una democracia vigorosa y una democracia en donde todos los grupos étnicos religiosos pueden vivir en paz para poder decir qué va a pasar. Y sin embargo, Israel se adelantó y tomó una franja como de seguridad para asegurar la, la, la tranquilidad de su gente en la frontera. Era la frontera más tranquila que había con Siria y ahora pues está en duda. En tu visión, ¿cómo cambia la perspectiva de las relaciones Siria-Israel? Por eso, de lo que escucho de Al-Jolani propio, es positivo. Esperamos que las palabras que ha dicho las cumple y que no nada más son palabras demagogas. Vamos a ver, pero Israel tiene y tenía que tomar todas las cautelas y precauciones que necesita porque Israel tiene a su, como dijiste, era la frontera más tranquila, pero cuando tienes 7 a 8 grupos, que la mayoría de ellos son terroristas, se están apoderando del poder en Siria, uno no sabe cómo van a reaccionar. Entonces Israel tiene la obligación como Estado de protegerse a sí mismo y a sus ciudadanos. Y si es tomar esa franja de seguridad, las va tomando. Más que eso, también Israel bombardeó y destruyó la mayoría de los armamentos biológicos, químicos y también convencionales que Siria tenía, porque no se sabe en manos de quién van a caer. Claro. Y hasta entonces, hasta no ver un gobierno sólido, estable y con hechos que muestren que es un gobierno democrático, que quiere la paz, uno tiene que tomar todas las precauciones necesarias. Sí, es un dilema porque por un lado los enemigos de nuestros enemigos son mis amigos, ¿no? O sea, lo que hablando de Irán, Hezbollah Sí, y los demás. Y sí. por otro lado, son grupos extremistas islamistas y como tú dijiste, terroristas. Entonces, ahí sí pone una interrogante ahí de qué es. ¿Tú crees que Israel ya tenga relación con estos grupos o algún tipo de acuerdo? Estoy seguro que Israel se está comunicando con esos grupos. Sí, eso sí te lo puedo decir, que se están comunicando y están, no coordinando, pero se están hablando para mantener la paz y para mantener la tranquilidad. Que un grupo no piense mal del otro o que no haya un fallo entre uno y el otro. Pero yo veo que hay una amenaza y un peligro mucho más grande para Israel de ese cambio que hubo. Por más que sea que Irán es el enemigo de Israel y por más que Irán ha tenido sus proxies alrededor de Israel, creo que Israel tiene el poderío militar estratégico de poder ganar una guerra convencional contra Irán. El problema ahora es que va a haber un nuevo enemigo, que ya ese enemigo ya empezó a mostrarse, y esa es la Turquía.
Erdogan se ha declarado un enemigo de Israel ya más de 10 años. Él es un islamista, es parte de la hermandad musulmana y su intención, su sueño y su visión es retornar el califato otomano en el Medio Oriente. Él ya está viendo conquistar la parte de Kurdistán, Siria, bajar a Israel. Ese es, creo que, el peligro más grande y el enemigo más grande que Israel ya tiene y desafortunadamente lo va a tener todavía más. Si ese gobierno de Siria es un marioneta de la Turquía, como Hezbollah es de Irán, entonces va a haber muchos problemas, porque Turquía quiere expandirse a ocupar todo el Medio Oriente y de ahí, de la Siria, va a entrar a Jordán inmediatamente y de ahí a Arabia Saudita y a los Emiratos. Y Turquía tiene el poderío militar, tiene una armada muy, muy fuerte. Producen armas en la Turquía misma, producen drones y misiles. Y creo que el oeste neto, los Estados Unidos, Europa, la Unión Europea, tienen que estar muy, muy, muy despiertos para prevenir ese escenario que la Turquía invade a Siria y luego empieza a invadir los otros países. Así que Israel y la Unión Europea, Estados Unidos, tienen que estar muy, muy, muy listos para cualquier movimiento que Turquía quiera hacer. Y creo que ese es el peligro más grande, más todavía que Irán, si lo puedes creer. Sí, porque Irán demostró, la verdad, no ser esta amenaza tan terrible, pero Turquía está ahora presente. Eh, Rabino Eli, ¿tiene el JJC dentro de sus planes respaldar no solo restitución financiera, sino algún tipo de renacimiento de la vida judía en Siria, ahora que ha cambiado de manos? Bueno, parte de nuestros reportes, el decir que ya salió, los otros que van a salir durante este año, enfatizan la cultura de las comunidades judías en cada país. O sea, nuestro reporte no solamente es cosa de números, de cuánto nos deben y cuánto dejamos, pero también qué tanta cultura hemos dejado ahí, qué tanta cultura hemos desarrollado ahí y qué tanta cultura salió de ahí. Y esa es parte de educar a la gente de la JJAC, del JJAC, que ha hecho, que no nada más es cosa de dinero, no, es cosa de educar de los que una historia judía ahí de más de 3.000 años, por lo menos en Siria, 3.000 años antes de que el Islam haya nacido, que los árabes hayan nacido, que cualquier otro país del Medio Oriente haya nacido. Ya había una cultura judía en muchos de esos países árabes. Eso es muy importante. Y que los judíos vayan a regresar a Siria, no lo creo, lo dudo muchísimo. Pero nadie sabe. Uno que dos regresen si las cosas están tranquilas. Tal vez, ¿quién hubiera pensado que se desarrolle una comunidad judía en los Emiratos, en Dubái, en Abu Dhabi? Nadie lo pensó. Claro, claro. Y sí pasó, y sí pasó. Entonces nadie sabe, pero en masa no creo, no creo. Hablando de los judíos en Emiratos Árabes Unidos, ¿qué le ha dejado su experiencia en este país como rabino principal? Bueno, fue una experiencia muy bonita, muy positiva. Que nos recibieron ahí con las manos abiertas, nos dieron toda una facilidad de ejercer, de profesar nuestra religión, de tener comida kasher, lugares para rezos y todo eso. La comunidad necesita organizarse un poco más y un poco mejor. Como mucha gente viene de diferentes países, cada persona tiene sus opiniones y sus pensamientos y su forma de ser y de hacer.
Eso se necesita un poco más trabajo. Estuve ahí más de 3 años. No fue suficiente, se necesita más. Pero la idea de tener una comunidad judía ahí es una innovación histórica que no se pensaba, no se pensaba. Ahora que la guerra empezó, desafortunadamente, parte de la comunidad dejó y regresó, o sea, a Israel o a otros países, porque están un poco, se sienten un poco inseguros. Y Y bueno, hubo el asesinato de un el rabino. asesinato sí, sí. Entonces, la comunidad disminuyó en nombre, en número, perdón. Pero estamos esperando a ver qué va a pasar. Esperemos que ya cuando la guerra se acabe, las relaciones vuelvan a florecer. Y la verdad, las relaciones económicas, estratégicas y académicas, científicas siguen. Eso no ha parado. Eso no ha parado entre Israel y los Emiratos o Bahrein. Eso ha seguido, no ha parado. Ahora hay creo que 4 judíos en Damasco y, y han de ser, no sé, un puñado en toda Siria. Sí, bueno, hay de ¿Cómo viven? 4 a 9, ¿Cómo viven? de 4 a 9 y todos viven en Damascus, Bisham, como se dice. Ah, Beshan. ah, o ¿Cómo sea, viven ahora? ¿Ha cambiado su forma de vivir bajo el nuevo régimen? sí, bueno, han entrevistado a Bahur Shamantov, que lo conozco. Y ha dado muchas entrevistas para sí, entrevistas para muchos periódicos o reportaje de televisión. De lo que escucho de él, que se sienten un poco más liberados, porque aunque Bashar al-Assad los protegió, pero fue más que los observó que los protegió. O sea, los mujabarat que se llamaban, los informantes que La estaban ahí, inteligencia siria. sí, Siria, era más para ver qué estaban haciendo que para protegerlos. Y eso les dio protección al mismo tiempo, pero de lo que escuché de él, que se sienten un poco más liberados, que ya no tienen que ver quién está caminando detrás de ellos y creen que no los están observando ahora. ¿Y tienen algunos proyectos con ustedes, con el GJC? La verdad, no, entre ellos mismos, desafortunadamente, no se comunican mucho. La mayoría ya son mayores de edad. Unos están en casa, no pueden salir de la casa. Y otros también, cada quien tiene su opinión. Como ya sabes, en los judíos, si tienes 2 judíos, hay 3 opiniones. Y ahí también, aunque haya 4 o 9 judíos, o los que haya entre 4 a 9, hay gente que tiene diferente opinión que cómo tienen que actuar y cosas así. No creo que esa comunidad reviva por ahora. Sí. Pues muchísimas gracias, muchas felicidades por este nuevo reporte que la verdad ilumina un poco y informa acerca de lo que tuvimos y lo que fuimos los judíos de los países árabes y por tu esfuerzo también con el GGAC y gracias por esta entrevista. Estaremos en contacto. Gracias a ti, gracias a ti de ver así. Estate al tanto por los otros reportes que van a salir durante este próximo año.